Por favor, los invito a abrir el libro de Nehemías en el capítulo 2. Nehemías capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 20 otra vez. Nehemías capítulo 2, versículos del 9 al 20. La palabra del Señor dice: Vine luego a los gobernantes del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat, Horonita, y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, y yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén, que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra en esta mañana. El versículo 18 dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Hermanos, en esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Nehemías. Y vamos a ver ahora la parte donde pues Nehemías anuncia la reconstrucción de los muros. 2 cosas han pasado, hermanos, antes de que yo comience a hablar directamente el tema, pero 2 cosas han pasado. Primero, ayer en la noche descubrí a un predicador nuevo. Bueno, no es nuevo, él ya está con el Señor. Se llama, creo que A. Criswell. Yo había oído de él hace algún tiempo y estuve buscando sus predicaciones en un sitio donde se depositan pues predicaciones, y no las conseguí. Pero luego ayer por la noche, pues por esas causas del Señor, no, la mano del Señor siempre, encontré un par de predicaciones de él en el YouTube. Y era ya anoche, ya bastante tarde, y me puse a escuchar una que me llamó mucho la atención, en la cual el predicador, él ya tenía 90 años y estaba retirándose pues de el servicio al Señor, ¿no? Tenía 90 años, pero se le veía bastante fuerte, estaba pues bien puesto de pie, y él hablaba, ¿no?, acerca del tema que le llamaba la religión del pasado. La religión del pasado. Y él estaba haciendo una meditación en sus 90 años que él había transcurrido, que el Señor le había regalado esos años, y había podido ser el testigo. Seguramente que el Señor lo había salvado a él de muy joven, y él podía
haber testificado cómo es que desde el momento en que el Señor le salva, desde el momento que él comienza a ir a una iglesia hasta los 90 años que él tenía, cómo la religión se había degradado. Había ido cuesta abajo, de tal manera que la religión que estaba alrededor del ministerio que él había llevado a cabo en el Señor era completamente diferente a la religión. Estamos hablando del cristianismo, cuando él había comenzado muchos años atrás en los caminos del Señor. Y la otra cosa que había sucedido, pues mientras veníamos yo vi que había una noticia en mi teléfono, había llegado, yo tengo pues así estoy suscrito a algunas noticias, ¿no? Y me llega una noticia acerca de lo que había sucedido en los Estados Unidos con la denominación que conocemos nosotros acá, la Iglesia Alianza, se llama Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, ¿no? Así se llama. Entonces, en los Estados Unidos ellos ya aprobaron que la mujer puede ser ordenada como pastor, ¿no? Entonces, yo quería hacer, hermanos, una comparación. El Señor a mí no me ha salvado, pues, quizás a los 20 años, ¿no? Yo, de cristiano, tengo 20 años nada más. El Señor me salvó cuando yo tenía 40 años, un hombre ateo que despreciaba a Dios, y el Señor todavía me mostraba mucho amor a pesar que yo le despreciaba. Pero el Señor me salvó y yo tengo 20 años en la fe y, hermanos, la religión sigue cuesta abajo, degradándose. Hay iglesias que, pues yo estaba viendo, ya ponen ese trapo multicolor en sus servicios, iglesias católicas, porque dicen que estamos en el mes del orgullo, yo le llamo el mes de la vergüenza, ¿no? Y pues ya están tan así las cosas. Yo no sé qué cosa podría predicar este pastor Criswell, bautista, en estos días, ¿no? Yo creo que él simplemente se espantaría de lo que sus ojos podrían ver, cómo es que la religión cristiana se ha degradado. Y por eso es que, hermanos, yo ya había terminado mis notas reconstruyendo los muros, ¿no? Y pues ya para entrar al tema de la escritura, ya sabemos pues los antecedentes de la llegada de Nehemías a la ciudad de Jerusalén, cómo había comenzado esta tarea espiritual cuando el siervo del Altísimo, hay que reconocer que Nehemías era el siervo del Señor, fue movido por su Señor para preguntar por el estado de la ciudad de Jerusalén, por el estado de sus compatriotas, el estado del templo, donde el nombre del Señor había sido alabado y bendecido, y que ahora pues se encontraba en ruinas, estaba destruido completamente, ¿no? Yo no sé qué tan destruida estaba la muralla, quizás eran unas murallas altas, como sabemos en ese tiempo. Yo no sé si las murallas estarían quizás a 1 metro de altura, ¿no? Destruidas, pero todavía quedó un cimiento, algo de la muralla, como de 1 metro o medio metro tal vez, ¿no? Pero yo creo, hermanos, de que en nuestros días las murallas del cristianismo ya están al ras del suelo. Están tan al ras del suelo que cualquier animal rastrero pudiese entrar, una hormiga, una lagartija, ya, pues no protege nada. Entra cualquier cosa, ¿no? Entonces, todas estas noticias acerca del estado material en que se encontraba la ciudad de Dios produjo en el corazón de Nehemías una aflicción muy profunda cuando hemos leído el primer capítulo. Una aflicción que lo movió a él a hablarle al rey de su gran pesar, de su gran dolor espiritual, y esto a su vez lo puso en marcha hacia la ciudad donde él ahora se encontraba. Nunca debemos olvidar cómo es que comienza toda esta historia, porque cuando nosotros hablamos de que el cristianismo está en ruinas, mientras no exista en los cristianos un dolor profundo en el corazón, nunca nadie se va a animar a procurar levantar otra vez las murallas, a que la religión antigua, como le llamaba el pastor Criswell, de alguna manera pueda venir otra vez a nuestros días, ¿no? No va a ser posible. Entonces, lo que notamos nosotros en primer lugar es que Nehemías hace
una inspección del estado de la calamidad en la que estaba la ciudad de Dios. Eso es lo que hemos visto en el relato. Él recorrió puerta por puerta, observó que los muros estaban derribados y que las puertas habían sido consumidas por fuego. Lo que antes le había reportado aquel judío que había llegado y le había dado este reporte, ahora él lo está viendo con sus propios ojos, ¿no? Y hay una diferencia, hermanos, muy grande cuando alguien pues te cuenta cómo es que las cosas están, las calamidades que pueden haber. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros, por ejemplo, de la corriente del Niño, cómo es que salen, ¿no?, los ríos y inundan los pueblos? Una cosa, yo pienso, es verlo por la televisión, y otra cosa muy distinta es estar allí, en el lugar, ¿no? Cuando uno lo ve por televisión, el estado en que pues es castigada, ¿no?, por el Señor, muchas ciudades uno se duele, pero cuando uno está allí y comienza a ver el dolor de las personas, yo creo que es un sentimiento distinto, ¿no? Nehemías, luego de hacer esa visita alrededor de Jerusalén, nos informa que no le había dicho a ninguno. Miren, él había llegado, pero todavía no había dicho a ninguno acerca de los propósitos de su llegada a la ciudad. No se lo dijo, según lo que estamos leyendo, ni a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás. Es decir, nadie sabía la razón por la cual había llegado Nehemías allí. Nuestro relato también nos advierte de unas palabras que deben ser meditadas en nuestros corazones. Y es cuando Nehemías le dice que ellos mismos eran testigos del mal en que se encontraba la ciudad. Ellos mismos eran testigos. Y eran testigos porque estaban viviendo allí. Ellos estaban viviendo ahí, ¿no? Así que les llama para que el muro sea edificado, y él dice, y no estén más en vergüenza. No, él utiliza acá la palabra oprobio. El versículo 17 dice, les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos. Vosotros lo veis. El mal que estamos en, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en vergüenza. Es la palabra oprobio, es vergüenza. Y esto es algo tremendo. Ellos estaban viviendo en vergüenza, pero no se daban cuenta. No se daban cuenta. Como ya había compartido, la situación más triste de este relato no se encuentra en el hecho de la evidente destrucción de la ciudad, de los muros y del templo. Lo más terrible es que aquellos que estaban allí, los sacerdotes, los nobles, los oficiales y los demás, dos cosas. Uno, o no se daban cuenta de la vergüenza en que estaban viviendo, miren, no se daban cuenta, o se habían acostumbrado a vivir en vergüenza. Son las únicas dos posibles respuestas para la pregunta que se levanta en nuestros corazones. ¿Cómo es que ellos podían estar viviendo en ruinas? Bueno, no se daban cuenta. O la otra, sí se daban cuenta, pero se buscaban adaptarse a la vergüenza. Ninguno de ellos tuvo también, es algo que tenemos que ver, ninguno de ellos tuvo alguna iniciativa para reconstruir todo lo que había sido destruido. Ninguno se incomodó ni se quejó de la situación en la que ellos estaban viviendo. Creo yo, porque ninguno tenía amor por todo lo que representaba la ciudad de Dios y el culto verdadero al Dios verdadero. Ninguno de ellos vio su vida y la comparó con la vida de aquellos que vivieron en Jerusalén antes de que la destrucción llegase como un juicio de Dios. Y esto es algo que tenemos que ver, ¿no? O sea, ellos no tuvieron un punto de comparación posiblemente acerca de la situación en la que ellos estaban viviendo. Y a ellos les parecían normal vivir entre ruinas, vivir entre destrucción, vivir en un país que había sido asolado. Es normal. Ellos quizás no tenían o no querían tener la memoria de cómo es que era el templo
el templo del Señor, cómo es que era el culto, cómo es que los sacerdotes con sus vestiduras santas especiales se acercaban para ofrecer sacrificio al Señor, cómo el pueblo se juntaba el día de la expiación para ver cómo el sumo sacerdote entraba a ese lugar santísimo a ofrecer un sacrificio por los pecados del pueblo. Todo eso había desaparecido y ellos estaban tranquilos. Ellos estaban tranquilos, simplemente ellos se adaptaron a esa vida nueva, una vida nueva que les había tocado vivir, una vida completamente distinta a la de sus antepasados. Y eso es algo que tiene cierta conexión con lo que yo les estaba hablando al principio. Cuando el pastor Criswell estaba hablando, yo creo que ese video es mucho antes de que yo naciera. O sea, estamos hablando de un hombre, me parece, porque uno mira pues la calidad del video, la calidad del audio, y dice, no, esto debe haber sucedido por los años 1960, ahí no existe ni tecnología de video, ni tecnología siquiera de audio. Y todavía busqué otro video más de él cuando hablaba de Martin Luther King, y ahí uno se da cuenta, no, esto debe ser del año 1950 tal vez, ¿no? Entonces, hay una conexión ahí. Nosotros vemos que la iglesia ahora se está separando y separando y separando de cómo es que era la religión del pasado, cómo es que era la fe evangélica en el pasado. Pero hermanos, si es que la iglesia actual está haciendo esa separación, ¿hacia dónde está yendo? ¿Hacia dónde es que está yendo? Ese es el punto que nosotros debemos meditar a través de lo que Nehemías nos enseña aquí en el Antiguo Testamento. Si la iglesia se está alejando de la forma como es que vivía el cristianismo hace 60, 70 o 100 años, ¿hacia dónde está yendo? Porque la iglesia está avanzando para separarse, pero ¿hacia dónde va? ¿Cuál es su meta? ¿Hacia dónde es que ellos han apuntado para ir? Aquellos hombres que vivieron allá cuando había llegado Nehemías, ellos no tuvieron discernimiento. Ellos se llamaban judíos, el pueblo de Dios, pero no guardaban la palabra del Señor ni en sus mentes ni en sus corazones. Y como ellos no podían discernir qué cosa era conforme a la palabra y qué cosa no era conforme a la palabra, simplemente pensaban que sus vidas eran de por sí de agrado para el Señor Adonai, cuando en realidad era una vida de vergüenza, una vida de oprobio, como lo dice el texto. El día viernes yo publiqué un extracto de libro publicado, yo publiqué en mi red social un extracto del libro publicado en 1987 de J. Adams, que lo titula Un llamado al discernimiento, y allí dice, yo voy a leer 2 párrafos, y comienzo la cita. Las personas que estudian la Biblia en profundidad desarrollan mentalidades antitéticas. ¿Qué significa antitético? Piensan en términos de contrastes u opuestos. O sea, cuando uno estudia la Biblia, ¿no? Uno lee la Escritura y la estudia muy profundamente, cuando levanta los ojos dice, eso no es conforme a la Biblia. Eso sí es conforme a la Biblia. Eso que hacen allá no es conforme a la Biblia. ¿Por qué? Porque tú el patrón de la Escritura lo tienes en tu mente, lo tienes en tu corazón y juzgas las cosas de manera antitética, en opuestos. Esto no es bíblico. Esto sí es bíblico. Por ejemplo, del relato que yo les estoy compartiendo de lo que está ocurriendo en la Alianza Cristiana y Misionera en los Estados Unidos, cuando ellos dicen que van a ordenar a una mujer al ministerio de pastor. ¿Qué cosa es lo que nosotros debemos de pensar cuando escuchamos eso? Tenemos que decir, esto no es bíblico. ¿Y por qué decimos que una mujer en el pastorado no es bíblico? Porque lo enseña la Escritura de una manera muy sencilla. Entonces eso es lo que quiere decir J. Adams cuando habla de un estudio profundo y que desarrollan mentalidades antitéticas. No piensan en términos de contrastes u opuestos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, los pensamientos y caminos de Dios se oponen a todos los demás.
La Biblia no enseña que existen numerosas formas de agradar a Dios, cada una de las cuales es tan buena como la otra. Tampoco enseña que varias opiniones son más o menos los caminos de Dios. Lo que enseña en todas partes es que cualquier pensamiento o camino que no sea totalmente de Dios es totalmente erróneo y debe ser rechazado. Solo hay un Dios y solo hay una forma de vida, la suya. Él dice cómo es que debemos de vivir nosotros. Yo antes de leer el otro párrafo, yo quiero hacer un breve comentario de 1 minuto. Hermanos, cuando una persona piensa así, como dice J.E. Adams, es despreciada, es aborrecida. A nadie, ni siquiera en muchas iglesias locales, les gusta que se hable en términos antitéticos, en contra de la Escritura. Hoy día vivimos en el mundo de la tolerancia. O sea, si hay aquí algún hermano que dice, no, el pastorado femenino es verdad, está en la Biblia, yo debo respetar su opinión. Pero no solamente debo respetarla, sino debo decir, es verdad, lo que él dice es verdad. Y cuando yo digo que la mujer no debe ser ordenada al pastorado, porque la Biblia así lo enseña de una manera clarísima, también es verdad. Entonces, nos respetamos, en realidad ya no existe la verdad, pues cada cual tiene su propia verdad. El problema a veces con ciertas interpretaciones, yo quisiera que ya que estamos hablando de este tema, yo quisiera que lo podamos guardar en nuestras mentes, es de que por lo general quienes están tratando de hacer eso, traen citas del Antiguo Testamento para justificar una práctica en el Nuevo. Esa parte esa es una manera de hacer exégesis y hermenéutica errada. ¿Ya? El segundo párrafo dice, a la gente hoy en día no le gusta oír esas cosas, incluso a gente dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen otra mentalidad. Muchos de ellos no han conocido la Biblia desde la infancia o nunca hicieron después un estudio intensivo de ella, por lo que su mentalidad no es bíblica, una mentalidad bíblica. Con pastores y personas por igual creciendo en un ambiente que enfatiza el pensamiento según la corriente, la antítesis se atenúa a medida que más y más personas intentan integrar los principios de la sociología, la psicología y la gestión empresarial con las Escrituras. Esto lo escribió en el año 1987, mucho tiempo antes que yo sea cristiano. 1987, creo que yo tenía como 30 años allí, más o menos, un poco, no sé. Pero el punto de él es de que está enseñando cómo es que la religión va degradándose, a través de incorporar a la fe cristiana la sociología que nosotros hoy día entendemos, pues esas no son ciencias exactas, son ciencias blandas, se le llaman, no son ciencias duras. La fe evangélica también se va aguando, se va derritiendo, se van derribando las murallas cuando la psicología también se trata de fusionar con el Evangelio y con el texto bíblico, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vemos acá. Lamentablemente, la iglesia cada vez va derribando un ladrillo más y un ladrillo más hasta que el muro pues va a quedar completamente destruido. Y tristemente la iglesia ya no ve la vida que les rodea en términos de contrastes u opuestos. Ya no se ve así. Hemos llegado al punto en que los pastores y los profesantes han llegado a integrar los textos bíblicos con los principios, como lo dice el autor de la sociología, la psicología y hasta de la gestión empresarial. Y un ejemplo de eso es Rick Warren. Pragmatismo empresarial total dentro de la iglesia. Lo que funciona, eso hay que traerlo aquí. Las campañas de marketing, ya nos llamemos campaña evangelística, hay que llamarle una campaña de marketeo evangelístico. Entonces la iglesia ha sufrido mucho por causa de personas perversas y malvadas que han querido mejorar la fe evangélica y lo que han conseguido finalmente es destruirla, ¿no? Claro que eso es con la aprobación también de quienes les dejan que sea así. Entonces, ahora pues se vive un cristianismo diferente al de las sendas antiguas,
Es diferente de las sendas antiguas, pero acuérdese, y mire cómo yo lo digo, es un cristianismo amigo del mundo, amigo del LGBT, amigo del movimiento feminista, amigo de la corriente abortista, amigo de toda clase de corrupción que nosotros vemos por acá. Los que estaban viviendo allá, en el tiempo, otra vez regresando al texto de Nehemías, los que estaban viviendo allá no hicieron lo que Nehemías hizo. Y mientras ninguno hizo lo que Nehemías iba a comenzar a hacer, los enemigos de Dios también estaban tranquilos y muy contentos. Y así va a ser en la iglesia. Mientras la iglesia permanezca en ruinas doctrinales, ruinas de prácticas, el mundo va a estar contento con la iglesia. Eso es lo que nos enseña este relato. Por ejemplo, en el pasado, seguir a Cristo de una manera bíblica era la causa de persecuciones feroces y brutales, que muchas veces terminaban en el encarcelamiento y la misma muerte. Seguir a Cristo en nuestros días, y me refiero a la nueva manera de seguir a Cristo, porque si hay un nuevo cristianismo, entonces también hay una nueva manera de seguir a Cristo o de ser cristiano, no despierta la oposición de casi ningún impío. El cristiano de hoy es querido, es amado, es recibido por el mundo, por los ateos y hasta por los comunistas. Hoy existe una nueva manera de cargar la cruz de Cristo y seguir al Señor, la cual no despierta ni el más leve enojo de los enemigos jurados de Cristo y de su gloria. Algo que el pastor Criswell estaba hablando precisamente de Martin Luther King, que The Gospel Coalition lo tiene como una eminencia, pero lo tienen como una eminencia, ¿saben por qué, hermanos? Porque era negro. Porque era negro. Porque Martin Luther King fue adúltero, él no creía en la resurrección corporal de Cristo, él dudaba de la encarnación milagrosa de Cristo. Él era un hereje, él era un borracho, él era un adúltero, y eso era de público conocimiento. Y además de eso, como decía el pastor Criswell ahí en sus días, era un comunista abierto. Era un comunista abierto, pero The Gospel Coalition lo tiene muy bien. The Gospel Coalition vive un cristianismo actual donde la herejía no importa, el testimonio no importa, si es adúltero el pastor no importa, si es borracho no importa, él es muy bueno. ¿Y saben por qué es muy bueno en estos días? Porque es negro, de piel negra, su piel, ¿no? Es triste, ¿no? Entonces, hermanos, para volver otra vez a hablar del cristiano, ¿no? De que el cristiano ahora no ofende a nadie. Ese movimiento Gospel Coalition, ¿a quién va a ofender? ¿Va a ofender a la Agenda 2030? No la va a ofender porque ellos siguen lo mismo. ¿A quién va a ofender? A nadie. No porque la Agenda 2030 se ha adaptado al cristianismo que puede estar supuestamente profesando The Gospel Coalition. No, sino porque The Gospel Coalition se ha hecho uno con la Agenda 2030. Se ha hecho uno con el movimiento Black Lives Matter. Pero sin embargo, pues ahí nosotros tenemos de que hay muchos famosos pastores hispanos y no hispanos que conforman el directorio, son la cara de ellos, a pesar de que saben estas cosas. Yo les decía, hermanos, a casi nadie le importa que los muros del cristianismo estén derrumbados. A casi nadie le importa. A casi nadie le importa si la verdad es predicada o no es predicada desde los púlpitos. A casi nadie le importa que la iglesia viva sus vidas en las sendas de la verdad, la justicia y la rectitud. Esas son palabras arcaicas. Vivir en santidad. A casi nadie le importa el evangelio, a casi nadie le importa el estado de la iglesia evangélica. Y cuando digo que a casi nadie le importa el evangelio, me refiero a que la verdadera vida cristiana comienza con el evangelio. Comienza con el evangelio. Una vez a mí me preguntaron, ¿qué evangelio escuchaste tú? Bueno, hay un solo evangelio, de acuerdo a la Escritura. Pero en la práctica nosotros encontramos que hay muchos evangelios y todos ellos falsos.
Un evangelio que nosotros conocemos mucho es el evangelio que dice, ¿tienes problemas financieros? Ven a Cristo. Ese es un evangelio falso. Y aquel que dice que se hace cristiano con ese evangelio es un falso cristiano. Hay otro evangelio que dice, estás mal de salud, ven a Cristo. Aquel que viene a Cristo por causa de la enfermedad en su cuerpo está escuchando un falso evangelio y por lo tanto va a ser un falso creyente. Por eso es que a mí me preguntaron una vez, un hermano, un misionero que ya no está aquí en Perú, me dijo, ¿qué evangelio escuchaste tú? Porque a partir del evangelio que nosotros escuchamos, comienza pues nuestra vida espiritual, toda nuestra vida espiritual, nuestra manera de ver a Dios inclusive, ¿no? ¿Y por qué es que el evangelio es importante acá? ¿Por qué es que yo digo a casi nadie le importa el evangelio? Porque la vida cristiana, como yo les digo, comienza con el evangelio. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, por escuchar el evangelio y obedecer el evangelio. Pero hoy tenemos pues un evangelio diferente, un evangelio con los muros derribados. Un evangelio que permite que cualquiera que tenga unas cuantas lágrimas en el rostro después de escucharlo sea llamado cristiano. Es así, ¿no? ¿Cuál es la marca de la conversión? 5 lágrimas que te salieron cuando yo hablaba de tu enfermedad. No te hablé de Cristo, hablé de tu enfermedad. No te hablé de Cristo, hablé de tus dificultades financieras y tú lloraste. Ese es un falso evangelio, son falsas lágrimas. Pero Cristo no hizo eso con el evangelio. Cuando nosotros, como dice J.A. Adams, comenzamos a pensar la vida cristiana de acuerdo a la Biblia, y ahora que estaba hablándoles, yo recuerdo también esta mañana, yo le hablaba a mi esposa de Martín Lutero, esta mañana mientras ella estaba preparando el desayuno, yo le hablaba de Martín Lutero, yo le decía a ella, ¿tú sabías de que cuando llegó Martín Lutero ahí a la dieta de Worms, le preguntaron si es que él estaba dispuesto a retractarse de los libros y los tratados y las cosas que él había escrito? Dice que él pues no había hablado fuertemente, no, alguien escuchó que se movían los labios de Lutero, pero no sabían qué cosa era lo que él estaba hablando y le tuvieron que decir, pero habla fuerte, ¿qué estás diciendo? Que sí, estás diciendo que no, ¿qué estás diciendo, Lutero? Y Lutero lo que había dicho es, denme 24 horas más para pensarlo. Y después que le dan las 24 horas, yo le decía a mi esposa que estaba escuchando yo la oración de Martín Lutero. Y esta mañana yo le decía a ella que yo me puse a llorar. Yo me puse a llorar temprano en la mañana porque estaba escuchando yo cómo es que ese hombre oraba frente a esa situación tan difícil. Y ya cuando él vuelve, luego de las 24 horas, él dice, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Y esa es la vida del cristiano. Por eso es que, hermanos, yo le digo, el evangelio nuestro evangelio, que es el único evangelio que existe, es el de la Escritura. Y nuestra mente debe estar cautiva de la Escritura. Y tenemos que, en esa cautividad de nuestra mente, tenemos que saber hacer la diferencia. Esto es bíblico, esto no es bíblico. Esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios. Y tenemos que decirlo. Tenemos que decirlo. Aunque no les guste a las personas nada de lo que podamos hablar. Pero el Señor nunca hizo eso con el evangelio. Él nunca derribó los muros del evangelio para que sea accesible a los pecadores. Al contrario, el Señor todavía nos hace una seria advertencia cuando nos dice muy claramente acerca del costo de seguirle. Está en Lucas 14, si lo abre para que lo lea conmigo, Lucas 14. Versículos 28 al 32. Dice, pero ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre? Mire cómo es que él habla del costo de seguirle. Edificar una torre. Bueno, nosotros conocemos la torre del centro cívico. O hemos conocido tal vez las torres gemelas.
O también hemos conocido o hemos visto, ¿no? Esa torre en Singapur que se ha edificado, que tiene no sé cuántos pisos, una altura tremenda. Así es como debemos de pensar cuando el Señor nos está hablando acá. Cualquiera, o queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra, ahora lo compara a seguir a Cristo con marchar a una guerra, cuando otro rey no se sienta contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Pero hoy día, cuando se predica el Evangelio, hoy no se les habla a los incrédulos de edificar una torre. No se les dice que tienen que edificar una torre, sino se les dice que para la vida cristiana ellos necesitan construirse un chalet de un piso. Un chalet. Un chalet con salas de entretenimiento. Esa es la vida cristiana. Un chalet con salas de relax. Y no se les dice a los incrédulos que seguir a Cristo es marchar a la guerra. Marchar a la guerra. Para muchos profesantes el cristianismo es, como dice el título de un libro hereje, el cristianismo es tu mejor vida ahora. Falso. Es falso. Nosotros estamos aquí en la tierra, vivimos entre muertos vivientes. Ustedes han visto esas películas de los muertos vivientes, ¿verdad? Vivimos nosotros en medio de personas que están muertas en delitos y pecados. Personas cuyos corazones persiguen la maldad. Personas que están dispuestas a llevar a cabo la agenda diabólica, cualquier agenda. Nosotros vivimos ahí. ¿Cómo es que vamos a tener nuestra mejor vida ahora? Al contrario, para nosotros nuestra mejor vida va a ser cuando estemos en la presencia del Señor, cuando estemos en la ciudad santa de Dios, ahí en los cielos. No existe para el cristiano una mejor vida ahora. Claro que nosotros, a pesar de toda la perversión que vemos alrededor con nuestros ojos, encontramos consuelo en la palabra del Señor, pero esa no es nuestra mejor vida ahora. Pero así es como presentan el Evangelio. Así lo es. Ellos llegan a un cristianismo pues con los muros derribados. Cuando alguien llega al cristianismo, al Evangelio, con un Evangelio falso, con el evangelio del chalet de un solo piso y que tu vida va a ser maravillosa, llegan a un cristianismo pues con las murallas derribadas, sin una torre, sin nada. Y si alguno intenta levantar esas murallas derribadas, los primeros en oponerse son los falsos profesantes que están dentro de ahí. A.W. Tozer dijo, mire cómo dijo A.W. Tozer: la religión de hoy no está transformando a la gente, más bien está siendo transformada por la gente. No está elevando el nivel moral de la sociedad, está descendiendo al mismo nivel de la sociedad y felicitándose a sí mismo por haber logrado una victoria, porque la sociedad acepta sonriente su rendición. Su rendición. Los cristianos han destruido las murallas. Eso les gusta al mundo. Y el mundo le sonríe. Y el evangélico también se sonríe con el mundo. Se agrada. Eso no está bien. No nos podemos sentir cómodos en la vergüenza de una ciudad de Dios que tiene las murallas caídas. Ciudad de Dios, para citar el libro de Agustín de Hipona. No puede ser. No puede ser. Pero hermanos, si no hay discernimiento bíblico, los muros del cristianismo no serán reconstruidos por la iglesia, y yo hablo de la iglesia como un solo cuerpo, en una unidad supuesta de toda la iglesia. No, eso no va a ocurrir.
Solamente algunas iglesias locales serán conscientes del estado calamitoso del cristianismo actual y lucharán para levantar los muros en sus casas, en sus iglesias y, de ser posible, también en la ciudad donde está viviendo. Servir y seguir al Cristo de todo corazón y bíblicamente levantará, pues, hermanos, la oposición de aquellos que se conforman con la aprobación de un mundo ahogado en graves y vergonzosos pecados. Eso es lo que se les debe informar a los pecadores antes que hagan una confesión de fe en Cristo. Se les tiene que decir: tienes que construir tu torre, tienes que marchar a la guerra. A ver si ahí les van a decir que sí quieren ser cristianos. El camino del creyente es uno donde no faltarán las dificultades, no faltarán las decepciones. Las decepciones. Van a haber muchas personas que te van a decepcionar cuando tú piensas bíblicamente. ¿Usted no cree que cuando Demas abandonó a Pablo, Pablo no se decepcionó? No sufrió en su corazón. Esa es la vida cristiana. Toda clase de dolor en el corazón y en el alma de un cristiano, ¿no? ¿Cómo podemos reconocer una iglesia con los muros levantados? ¿Cómo podríamos reconocer una iglesia que tenga los muros levantados? Bueno, debemos mirar a los escritos de los puritanos. John Owen, yo tengo ahí un libro que me regalaron de John Owen. Es un tomo de 16 tomos, me regalaron uno. Y bueno, yo lo leí, ¿no? Ese libro habla acerca de la comunión con Dios, la comunión con Dios. Y citando el versículo que dice en 1 de Juan 1:3, dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Mire cómo dice: para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Miren lo que él escribió acerca de tener comunión con nosotros. Comienzo la cita. Siendo la apariencia externa y la condición de los santos en aquellos días muy ruin y despreciable, porque así se veían a los cristianos. En el tiempo del apóstol Juan, cuando él escribe esta carta, al cristiano se le veía como una persona ruin y despreciable. Yo no sé si ahora a alguien se le podría ver así. Debería ser, ¿no? Si es que vivimos el mismo cristianismo de aquellos, también deberíamos ser considerados como ruines, personas ruines y despreciables. Bueno, dice, en aquellos días muy ruin y despreciables, siendo considerados sus líderes, o sea, los pastores, como la inmundicia de este mundo y como la escoria de todas las cosas. Así era considerada la iglesia. Así lo escribe también el autor. Pero sigue. Dice: la invitación a otros a tener comunión con ellos y una participación de las cosas preciosas de las que disfrutaban parece estar expuesto a muchos razonamientos y objeciones contrarias. Mire la pregunta: ¿qué beneficio hay en la comunión con ellos? Es otra cosa sino ser partícipe de problemas, reproches, de desprecios y toda clase de males. Voy a dejar ahí la cita por una cuestión de tiempo. Pero fíjese, hermanos, nadie quería tener comunión. Es decir, nadie quería volverse a Cristo después de observar cómo es que los cristianos eran considerados en esos días. Un creyente era ruin y despreciable. ¿Para qué me invitas? ¿Para que yo también sea considerado ruin y despreciable? ¿Para eso me estás invitando a tener comunión contigo? No, yo mejor estoy así, afuera. Yo no quiero ser cristiano. Yo no quiero que me digan ruin y despreciable como les dice a ustedes. No, pero ven con nosotros, de repente el Señor te llama para que tú seas pastor, ven a Cristo, de repente el Señor puede servirle. ¿Qué? ¿Servirle al Señor? ¿Ser pastor? ¿Ser líder que tú no has escuchado? Los pastores y los líderes cristianos son considerados como la inmundicia de este mundo y como la escoria de todas las cosas. No, gracias.
Yo no quiero ser cristiano y menos quiero ser pastor. ¿Cómo está la iglesia hoy día, hermanos? Hoy día es fácil invitarlos, ¿no? Hoy día se le dice, ven, vamos a hacer una oración. No puedes orar, ven, dame la mano, yo voy a orar por ti. Tú solamente asiente con la cabeza. ¿Aceptas a Cristo? Sí, lo acepto. Ya hasta eres cristiano. Y viene aquí, ¿y qué encuentra dentro de una iglesia local? Encuentra personas que se están esforzando por ser santos, por agradar al Señor, por separarse del pecado y del mundo. No, eso no encuentras ya. Encuentras lo contrario. Amigos del mundo, amigos de la iniquidad y hasta aquellos que celebran toda esa clase de barbaridades que nosotros vemos en la calle. Entonces, cuando el mundo ve que los cristianos de una iglesia local tienen una apariencia muy ruin y despreciable, ¿saben por qué? Esa apreciación nos enseña que esa iglesia a la que nadie quiere unirse tiene sus murallas levantadas. Esa es la forma como es que usted va a saber qué congregación tiene las murallas levantadas. Cuando el mundo ve que los pastores de una iglesia local son considerados como la inmundicia de este mundo y como la escoria de todas las cosas, es porque esa iglesia tiene sus murallas levantadas. Como dice John Owen en su comentario, lo que es vil y despreciable para el mundo, tiene una comunión verdadera con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. No puedes tener una comunión verdadera si es que tú no has dejado el mundo, no estás luchando contra el pecado. No puedes abrazar a Cristo y no puedes abrazar al mundo al mismo tiempo. No se puede. Y una vez, hermanos, el pastor Spurgeon lo ilustró de esta manera. Hubo un hombre que le dijo a su mujer, ¿sabes qué? Yo ya no quiero saber nada contigo. He conocido a otra mujer que me gusta mucho, me he enamorado de ella, y yo te voy a dejar. Y agarró y sus cosas y se fue de la casa. Y después, como al mes, la mujer escucha que le tocan la puerta porque ya le había cambiado la chapa a la puerta, la llave ya no era la misma. Y escucha que alguien tocaba la puerta y estaba allí su marido. Y su marido le dice, amada esposa, yo por favor te ruego que me perdones, he actuado de una manera muy loca, perdóname por haberte hecho doler el corazón tan profundamente. Pero ¿saben qué? Mientras él hablaba de esa manera, estaba abrazado de su amante. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Acaso podemos nosotros presentarnos delante del Dios Santísimo abrazados de nuestros pecados? Y decirle, Señor, quiero tener una comunión contigo y tengo bien abrazado mi pecado, tengo bien abrazado el mundo. Es imposible. No puedes. Esta comunión verdadera es, de acuerdo al texto de la Escritura, transponiéndolo un poco para nuestros días, la comunión verdadera es aborrecida por los Zambalat. La comunión verdadera es aborrecida por los Tobías, por los Gesem, a que se refiere el versículo 19 de nuestra lectura. Tantos los que son como ellos, que están fuera de las iglesias locales, como los que se encuentran también dentro de las iglesias locales, los falsos cristianos. Pero debemos recordar que no podemos agradar a Dios y a los incrédulos a la vez. No podemos. O sea, si usted quiere esforzarse por agradar a Dios y también quiere esforzarse por agradar al mundo, eso es imposible. 1 Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Pablo no podía hablar en un discurso, el mismo discurso no podía agradar a Dios y no podía agradar a los hombres. Hoy día en los púlpitos, como el mundo está tan metido dentro de la iglesia, tiene que predicarse un discurso que agrade al carnal, que agrade al que es esclavo del pecado.
No se puede predicar ya un sermón que sea completamente bíblico, porque va a ofender a quienes. A la oveja no le ofende. Como diría Spurgeon, a los cabritos. No puedes darle, lo que come el cabrito no come la oveja, y lo que come la oveja no come el cabrito. Entonces, si esto es un lugar de donde uno pastorea, o sea, uno da pasto, es para la oveja. Entonces, hermanos, no debemos desanimarnos pues por la oposición que encontramos cuando nosotros levantamos las murallas del Evangelio, cuando levantamos los muros de la verdad, cuando levantamos los muros de la justicia. Nehemías no tuvo temor del hombre. Cuando vamos avanzando, vamos a ir viendo cómo es que ellos levantaban el muro, con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada. Sabía que había oposición, pero hay que llevar a cabo esa tarea. Y la espada es para defendernos. Nehemías no tuvo temor del hombre. Las amenazas de ellos no disminuyó su decisión de servir fielmente al Señor y a su pueblo. Y a nosotros tampoco debe desalentarnos las críticas, no deben desalentarnos las mentiras que hablen de nosotros, ni las calumnias que se levantan cuando trabajamos fielmente al Señor. Es normal, cuando alguien trabaja para el Señor, te van a difamar, te van a criticar, te van a poner un montón de nombres. Recordemos las palabras del último versículo que hemos leído en Nehemías 2:20. Dice, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Amén, hermanos. Vamos a orar.